puesto la directa. No estás en la lista si pasamos. Revísale pupiles, pesa y crazy. Puto machista. Peguem un pas i tremola la terra. S'està obrint el teló i anem a donar guerra. Rap feminista d'experiències pròpies. El flow bateja dones eternes com memòries. Peguem un pas i tremola la terra. S'està obrint el teló i anem a donar guerra. Rap feminista d'experiències pròpies. El flow bateja dones eternes com memòries. El escenario, chica. El escenario es nuestro. El escenario es nostre. El escenario es nuestro. Toma el escenario, chica. El escenario es nostre. El escenario es nuestro. El escenario es nostre. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ací a la taula. Tenim a Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Marta Martín, des d'Esquerra Unida del País Valencià, des d'Esquerra Unida d'Alboraya. Bon dia, Marta. Bon dia. Bon dia. I tenim també, que s'estrena avui a les tertúlies, i ella no es creu que és la que va començar el primer dels temes, a Petra Rabadán, companya de la CGT, secretària de la dona de CGT València. Sí. Petra, bon dia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te crees que te va a tocar empezar el primer tema o...? Pues estoy viendo que sí, que me vais a meter en el émbola. Però bueno, empezaremos, no passa nada. Pues anem a començar esta tertúlia, i el primer que tenim apuntat és que ahir, 20 de juny, és el dia escollit per celebrar, conmemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, 20 de junio. Petra, ¿qué decimos? Pues bueno, yo estoy leyendo aquí un artículo de la señora esta de Honduras que quieren, no sabía que la cosa estaba así, que si te denunciaban malos tratos o cualquier otro tipo de denuncias se exponían a que los expulsaran. Me parece, o sea, si ya los inmigrantes tienen pocos derechos, se les quita básicamente los pocos que tienen. Esto creo que en España olvidamos que nosotros hemos sido un país de migrantes y deberíamos tener un poquito más de empatía con todos los inmigrantes que vienen hoy en día. Pero bueno, aquí por lo visto se predica mucho porque los socialistas, vamos, yo por lo menos pensaba que al entrar los socialistas ya más en condiciones, no con los pocos que tenían, iban a cambiar un poquito esto, ya que económicamente se puede hacer muy poquito en el país, porque está la cosa muy limitada. Por lo menos en el tema social pensaba que sí que se iban a implicarse bastante más de lo que se están implicando. Y veo que va a continuar todo exactamente igual. Igual que estaba o peor. Ya veremos a ver. Marta, per cert, nos explicaba hoy la compañera de Directa, que han hecho un reportaje sobre el caso de esta compañera hondureña, que, claro, si lo que denuncias es violencia de género, no te pueden expulsar. Pero como en este caso el agresor no es familiar, no es pareja, sino que es el casero de un amigo suyo, eso no está reconocido como violencia de género, aunque sea violencia machista, como no se puede negar, ¿no? Se ve que eso es menos violencia, ¿no? Claro. O sea, la violencia es violencia, venga de donde venga. Eso es uno de los problemas que tiene la ley integral, ¿no?, contra la violencia de género, y que el pacto de Estado no ha llegado a arreglar. Las mujeres que sufren violencia a manos de un hombre que no haya sido su pareja o con una relación análoga no están calificadas dentro del tema de víctimas de esta violencia. Es lo mismo que les ocurre a las mujeres prostituidas. Las mujeres prostituidas que sufren esta violencia o que son asesinadas no entran dentro de los números de víctimas de violencia de género. Para esto, por ejemplo, feminicidio.net sí que es la página de internet, el medio por el cual podemos fiarnos más de ese número, por desgracia, de ese número luctuoso de víctimas de esta violencia, porque ellas sí que incluyen a cualquier tipo de mujer que ha sufrido esta violencia a manos de un hombre, como el caso de esta compañera de Honduras. Claro, ella va a denunciar ese episodio violento, pero al no ser su pareja o su expareja o una persona que ha tenido una relación análoga, pues no está considerada como víctima de esta violencia, y por eso se arriesga a ser expulsada del país, que es terrible. Sí que recordar
además, que se ha hecho una campaña de concentraciones, recogida de firmas, y que yo, bueno, pues desde aquí invitar a las oyentes a que busquen por las redes, encontrarán esa campaña para poder firmar en apoyo a la compañera hondureña y que no sea expulsada. Este caso ha tenido la suerte, entre comillas, de que sí que ha trascendido un poco más, pero ¿cuántos hay, ¿no? Empezamos por el de Samba Martínez, ¿no? Samba además pidió asilo en Melilla. Claro, evidentemente no le conceden en su momento el asilo, la envían al CIE, y aparte de que en el CIE ya sabemos lo que pasa, que pide, bueno, pues la revisión médica, no le hacen caso y al final termina muriendo. Y bueno, hace pocos días creo que en el juicio el médico que el responsable tenía que haberla atendido ha salido totalmente absuelto e indemne. Entonces, evidentemente este caso, pues porque ha trascendido un poco más. El de Samba trascendió cuando Samba ya había muerto, pero ¿cuántas mujeres migrantes están en estas condiciones? Porque es eso, o sea, es esa doble losa, ¿no? El ser mujer y el ser migrante. Toni. Ahora, yo que sé, a mí es que estas cosas de los del día de tal y el día de cual me parece que és tan terrible, és una de les manifestacions més clares de la hipocresia social del món on vivim. És a dir, tenim una societat que fem un escàndalo, però per tots, pels menors, per les dones, pels emigrants, per tal. I després li posem el dia, ¿no? Para que no se nos olvide. El día de festa, el día de tal o el día de cual. Claro, refugiados, claro. La foto queda muy bonito. No, pero claro, sí, los recogemos o los vamos o nos discutimos y les damos y los metemos en un CIES o los metemos en una playa o que femenéis o no sé qué. Pero a fondo de realment en el tema, qui està fent alguna proposta que vagi en sèrio, que junte dos coses. Una, efectivament, una resposta concreta, conjuntural a la situació de la gent que n'hi ha ara, però que aquesta resposta també tinga que veure en una resposta més general de la causa que està fent això. És que la Mediterrània no havia sigut un cementeri tan gran com en estos anys. Ayer precisamente estuve viendo una entrevista a un hombre y a una mujer del Aquarium, del barco de Aquarium cuando vinieron. Y a día de hoy, con todo lo que sacaron pecho y mira qué buenos somos y tal, a día de hoy están en riesgo de ser devueltos a Libia, claro, donde saben que los van a matar. De hecho, la señora decía, yo si me dicen devolverme, me tiro al mar, o sea, no pienso volver. Claro, però en tot cas, d'això que estem parlant se pot parlar, és a dir, és l'efecte, la conseqüència, la situació real i fins i tot, a molts de nosaltres, el cor se mos fa aixina de pensar en aquesta situació. El problema és que després, quan hi ha projectes polítics, els projectes polítics se queden en lo més concret o lo més, si ho fem d'una manera o ho fem d'una altra, i no anem a les causes que hi ha. Per què venen? Perquè el nivell d'intervenció militar i econòmica que s'està donant en aquests moments en Àfrica i en Amèrica, en la vida ha hagut un nivell de, no per res, sinó perquè les desigualtats, que és la forma normal de creixement, de desenvolupament d'una cosa, en aquest cas del capitalisme global, en una fase intermitja de passar del capitalisme global al capitalisme regional, i estem ahí en ese lío, en ese lío que seria normal les desigualtats, precisament per la forma d'acumulació i d'expansió del capitalisme, i aquestes desigualtats se fan a lo bèstia, se fan d'una forma salvatge. Clar, al fer-se d'una forma salvatge, les conseqüències són el que tenim. I damunt tenim els santos nassos de dir, hòsties, pues li anem a fer un dia, el dia del refugiado, no? Per favor, és que a mi me sembla indignant, perquè si no s'haguera durant dècades anat allí, destrossar-li la seva estructura social que tenien, les formes de supervivència que ells tenien, si no se les haguera explotat i oprimit d'aquella forma, si no haguera existit l'imperialisme i el colonialisme, la Mediterrània no seria el que és. I no vendrien gent, viatgers, a conèixer-nos i nosaltres allí també. Es por lógica, el que se juega la vida sabiendo que antes de llegar al Mediterráneo pasan, bueno, la chica esta estuvo 4 años, entonces pasando, pues bueno, con todo lo mínimo, me imagino. Y después se enfrentan con el Mediterráneo, claro. Entonces, o sea, la gente, aquí hay mucha gente que piensa que vienen por, mira, y encima quitarnos los trabajos, vamos a ver ignorantes. Si la gente que viene no tiene estudio ni nada, ¿qué trabajos te van a quitar? Lo que no quieren hacer los españoles. Entonces, o sea, no sé, es algo que...
que no tiene... La raíz del problema es ese, el por qué huye la gente de sus países. A nadie creo que a nadie en unas circunstancias normales, donde tienes, bueno, pues tu vida estable y tus condiciones de vida a unos niveles aceptables, nadie se va a echar al Mediterráneo arriesgando su vida a morir i eso. 10 anys o 12 anys, Líbia, però si és que van uno darrere de l'altre, i tenim Iran ahí pensant-lo que sí, que si no, i si no van és perquè no ho tenen clar militarment, si les podia salpicar, que si no ja ho estarien fent, i és que han anat uno darrere de l'altre. És que estem en una... Lo que passa que és una forma de guerra que, com que no és la forma del disseny de la guerra, de quan els blocs, pues les generacions que s'hem educat, per dir-ho, que tenim l'imaginari que una guerra mundial era aixina, és dir, dos blocs i cuidado que no perquè se tire la bomba atòmica y tal, no es de esta manera, agafa altres formes. Es que además en eso han influido mucho los medios de comunicación, porque la gente sí que aceptó en su momento el no a la guerra en Irak, pero en la situación de Libia, que es prácticamente la misma, y que hemos visto las imágenes de Gaddafi como era masacrado por mercenarios, además mercenarios que hablaban castellano, o sea, que es que no hablaban árabe, y no ha impresionado absolutamente a nadie porque los medios de comunicación no han querido que impresione absolutamente a nadie. Entonces ese es el problema. Y el problema que tenemos es que en Libia se puede comprar una esclava sexual por 300 euros. Entonces ese es el problema. Y luego después, pues claro, el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se lamenta mucho en Twitter y se da golpes de pecho, pero realmente España está dentro de la OTAN, que bueno, pues junto a Estados Unidos es una de las principales instrumentos colonialistas e imperialistas que existen, y que no se nos olvide que España está en Libia. Militarmente España está en Libia, entonces que no se nos olvide. Això, si anem a detallers, el famós general de Podemos era l'encarregat operatiu de dir aquí la bombita allà, i té 43.000 medalles per ser l'experto cafetero en aquestes coses. Vull dir que és que, clar... El bombardeo a Libia, la intervención a Libia es Karma Chacó la que da el visto bueno para que eso sea así, para que España intervenga. Entonces eso que no se nos olvide, y que no se nos olvide tampoco esos golpes de pecho que sí que se da el gobierno socialista ahora, pero que, como denuncia CEAR o como denuncian muchísimas organizaciones de ayuda al refugiado, no se dan las ayudas que se deberían de dar. No hemos cumplido pues a lo que nos comprometimos de cifras de acogimiento, y aparte de todo eso es que tenemos firmado un acuerdo de devolución en caliente con países que no respetan los derechos humanos. Es decir, las personas a las cuales hemos entrado en sus países a esquilmarles sus recursos naturales, porque no se nos olvide esto, que entramos en sus países para esquilmarles sus recursos naturales, cuando no tienen absolutamente nada y solo les dejamos en su país muerte y destrucción, tienen que huir, evidentemente. Encima, cuando llegan a los nuestros, buscando una vida, buscando una alternativa de vida, pues o bien los metemos en un CIE o bien los devolvemos en caliente a países como Turquía, que no respetan los derechos humanos. Vamos a saludar a Rafael Juan. Rafael, buen día. Buenos días, sí, perdón por el retraso, es que vengo siempre de una cosa a otra y me cuesta llegar a la hora. Pido disculpas, tú ya lo sabes que llego siempre con el tiempo pillado. Rafael Juan, compañero periodista, compañero de Rusafa Radio, ahí estaban echándole la culpa a los medios. Yo... Algunos que quede claro. Vamos a ver, no seré yo el que rompa una lanza por los medios y más en este país, o sea, pero los medios son instrumentos. O sea, son los dueños. Vamos a ver, los medios están en manos de quienes están, y quitando 4 medios por ahí, independientes, más o menos independientes, con su línea editorial, evidentemente, que es legítima, puede ser más a la derecha, más a la izquierda, lo que sea, los demás pues están a la voz del amo, y quien paga manda. Sí, o sea, esto es así. Este tema tiene para un programa entero. Sí, y varios. Esa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Sí. Estava parlant Toni abans d'eixa hipocresia que pot ser estos dies, no? El Dia Mundial de les Persones Refugiades. Però, Toni, i lo bonico que queden els edificis tots il·luminats de blau? Anem a veure. Si jo ho comprenc, jo això puc entendre-lo. En més, és que vaig agafar la part positiva. La part positiva, això mos lo recorda. Se posa el dia el tonto i entonces mos recorda que existim tontos, i a més se mos demana
de solidaritat tontos. Per favor, ponga usted un tonto en su mesa i tal. Puc comprendre que això també fa que un tema que no se visibilitza, de repente se visibilitze. El problema és per a què se visibilitza i en quines condicions i en quina situació s'està visibilitzant. Entonces, jo el que trobo és que la utilització que s'està fent d'estos dies se fa per a mantenir un statu quo que significa que cada vegada n'hi haurà més persones en aquest tipus de situacions. Això és el que me pareix que és fotut, perquè vale, que poden recordar com vulguin, poden fer el que siga, però hosti, si arribem a situacions com esta, en la que fa poc han hagut les eleccions al Parlament Europeu. Anem a veure, ha hagut algun partit que hagi plantejat la desmilitarització i desnuclearització de la Mediterrània? Ha hagut algun grup que estiga plantejant la llibertat de circulació de persones per la Mediterrània? Ha hagut algun que estiga plantejant la necessitat de programes, en vez de coses que posen cada vegada més salvatges i tal, de programes d'intercanvi? Això no està en el Candeleta, d'això no se parla. De l'únic que se parla de la migració com un problema d'ordre públic així en Europa i seguir mantenint l'estatu quo, que significa anem allí quan ens doni la gana i fem el que vulguem. I en tot cas l'únic problema és com competim en Estats Units, que també vol fer d'això el que vol. Claro, mentre que això siga la situació, el dia D se converteix en un xiste amargo. Que podia ser d'una altra manera, vale, però la realitat és que se convertís en això, ¿no? Rafael, que aún no has hablado casi. Bueno, estáis hablando de los refugiados, de la inmigración. Habéis apuntado... a mí, no sé si lo habéis comentado, pero me llama la atención mucho. Evidentemente huyen de guerras, huyen de tiranías y huyen del hambre. Pero habrá que ver el hambre, por ejemplo, y a veces las guerras, cuál es el origen. Se habla por ahí de que el cambio climático, perdonad que entre con esta historia, en un futuro, cuando suba el nivel del mar, provocará grandes migraciones millonarias de gente. Yo creo que esas migraciones ya se están produciendo. O sea, el cambio climático es feroz, en África sobre todo. O sea, refugiados climáticos se habla. Por cierto, hoy la convocatoria de Friday for Future va dirigida, por ejemplo, a los refugiados climáticos. Efectivamente, o sea, hay una desertización galopante, unas sequías feroces que África la están haciendo polvo, y aquí nos tocará, y pronto, si no nos está tocando ya, y muchísima gente huye, claro que huye del hambre, huye de ese cambio climático feroz que los está tirando a patadas literalmente de su tierra, de sus países donde no pueden vivir. Y eso evidentemente... la escasez de recursos aumenta la competitividad por conseguir esos recursos, de ahí las guerras, de ahí las tiranías. Estamos en un pringao horroroso, y luego eso provoca también el auge de los discursos fascistas en Europa. No digo neofascista porque de neo no tienen nada, y es más, sé de algún fascista que el neo hasta le ofende. Es decir... es la historia típica psicológica. Tú eres un pringao que te tengo bajo mi bota, pero fíjate aquellos sí que están pringados. O sea, quédate como estás, no te mezcles con esos y eres la hostia. No, eres un pringao, tío. Y así funciona todo. Y es todo un juego. Por un lado, esas migraciones masivas, no se toca el fondo, que es el cambio climático, y qué lo produce, qué lo está produciendo, que es la explotación feroz capitalista de los recursos naturales del planeta. Y por otro lado, es un juego de poder, en el sentido de que se utiliza la inmigración a los refugiados como una herramienta de perpetuación del poder. En este caso se está viendo en los partidos fascistas europeos. En Italia es descarado, vamos, pero aquí en España también con Vox, que aunque no tiene ese factor populista que tienen, por ejemplo, en Francia o en Italia, sí que tiene un discurso anti-inmigración absolutamente brutal, que está siendo adaptado por los partidos que se autodenominan a sí mismos de centro-derecha, cuando de centro-derecha tienen mucho de extrema derecha y poco más. Es que creo que los medios que emplean económicos, por ejemplo, para mí es tirarlos, porque, por ejemplo, aquí en Aldaya está la Ciudad de la Esperanza, no sé si habéis oído hablar, que la montó el padre Fernando Giacomucci. Bueno, pues ahí hay mucha gente emigrante que los han traído ahí y les pagan durante unos meses la estancia.
Y a los meses o has encontrado un trabajo que evidentemente no lo vas a encontrar porque no tienes papeles, vamos a partir desde ahí, o ya te deportan otra vez. Entonces, claro, la gente que hace apura a los meses, que saben que están cubiertos, y cuando saben que ya tienen que determinar o empiezas a trabajar o te buscas un poco la vida o vas a ser deportado, salen de ahí porque ahí ni hay puerta ni hay nada, no es como un CIE cerrado. Es una lo llaman la ciudad de la esperanza. Entonces ellos mismos saben, bueno, me queda tanto tiempo, pues de momento estoy aquí, pero en cuanto que sepa que ya me cubren los meses que el Estado me paga, que eso es como tirar el dinero, porque si tú ni los estás reeducando para que puedan trabajar en cualquier cosa práctica, cualquier tipo de formación o de cual eso, sabes que están condenados a una de salir de ahí o a la miseria y a buscarse la vida como buenamente puedan. Que luego decimos que si roban, que si hacen y tal, pero bueno, buenamente se buscan la vida como pueden. Entonces, por eso considero que el dinero que se destina encima está mal empleado, porque ese dinero es tirado a la basura. Mientras estén ahí, dales una formación, dales algo y facilítales los papeles, porque si no, sabes que evidentemente cuando sepan que se les va a deportar, van a coger la puerta y se van a ir. Y van a deambular por las calles. Però és perquè el problema de fons no té apanyo, perquè el problema de fons és que n'hi ha tants africans i n'hi ha tants pocs llocs de treball que sí de benefici, perquè molt menys puestos de treball s'estan aconseguint els nivells d'acumulació de beneficis més grans en tota la història de les empreses. Beneficis sí, però no de llocs de treball, ja no és necessari. I més ara, quan es comenci a lo salvatge, la robotització, no te vaig a dir, és que per què vas a estar en un negre si tens un robot que te ho fa Claro, es que el problema és ese, el problema és no està en l'estat espanyol, no està allí. El problema és el model de desenvolupament i el model econòmic i social que tenim, que és el capitalisme, que ha arribat a un moment que el nivell de desigualtat, de concentració d'unes coses en una part del planeta i de concentració d'altres i de relació de poder entre això, ja no va a més. I, a més, ja no va a més en dos grans coses que li han explotat, dos línies roges que li han explotat. La ecològica, per un costat, que és el que estem parlant, i la social. La social entenem com social les confrontacions i les guerres que s'estan donant en el món. Ja no dona més, ja no se pot administrar més refugiats, més emigrants. Bueno, si és que lo tenim en les fronteres dels Estats Units. Diga, és que és una barbaritat. Tens tot un continent empobrit. S'alcen todos cristianos y católicos, con la cara mirando hacia abajo, y me voy a donde usted me diga per a fer-li les tasques que ningú, més clarament el que està passant en Estats Units, i damunt me permitís el luxe de dir esto es carne de estercolero y me lo como yo i així no passa a ningú. I en això tinc la meva base social per a poder seguir manant. Vull dir, o això se trenca d'alguna forma o això és insostenible. Rafael había pedido la palabra y Marta también. Sí, no, era referente a lo malgastar el dinero. Aquí el problema es que se malgasta el dinero deliberadamente, o sea que no se quiere solucionar el problema de fondo. A mí me recuerda mucho esto, lo de las drogas, o sea, nadie quiere solucionar, digamos, el problema entre comillas de las drogas, que a mi juicio pasa por la legalización absoluta y ya está, que cada uno haga lo que quiera. O sea, con un prospecto sabiendo lo que pero puede pasar. no, es que no interesa, es que hay demasiada gente viviendo de esto. ¿Cómo se va a solucionar? Viven tanto los narcos, los narcotraficantes, las mafias, como quienes se dedican a combatirlas, cuerpos policiales con unos medios de la leche, centros de desintoxicación de todo tipo y de todo color, etcétera, etcétera, psicólogos, asistentes. O sea, se mueve una pasta en torno a eso, que a muy poca gente le interesa realmente ir al fondo del asunto y solucionarlo. Y en esto creo que pasa lo mismo. Se mueven muchos intereses, tanto por un lado como por otro, para que interese solucionarlo. Y sobre todo son juegos de poder. Vamos a ver, para mí hay una imagen muy poderosa que se manda un mensaje muy poderoso y muy potente, que es la policía pidiendo papeles en la calle. Por mucho que lo pidan a los negratas, con perdón y entender la ironía, el que pasa por allí lo ve, eso es un mensaje muy potente de control político y de control personal. Y se está jugando a eso, o sea, por eso no interesa gastar el dinero
de una forma eficaz. Sí interesa gastar el dinero, el capitalismo lo pide, el dinero tiene que moverse, pero gastarlo para solucionar algo no creo en este sentido que se tenga la más mínima intención de hacerlo. Marta. No interesa porque además lo que interesa es tener creado un enemigo, una idea de enemigo, y en este caso pues las personas migrantes, las personas refugiadas, El ¿no? otro, Nos vienen, el enemigo es el otro. El otro nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a violar, nos vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso le viene muy bien al capitalismo, porque el capitalismo necesita, cuando sufre crisis, necesita crear enemigos para que la gente acepte precisamente lo que tú dices, ¿no? Ese orden, entre comillas, ese miedo, que por ese miedo pues vas a aceptar que te revisen todas las publicaciones que tengas en internet, que vayas por la calle y te pidan la documentación, etcétera, etcétera, porque en la gente cala ese imaginario al miedo, además al otro, pues cala y ya está, y es lo que necesita el capitalismo. Yo, con respecto a lo que decía antes Tony también de la hipocresía, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a lo anterior, la hipocresía de estos gobiernos, ¿no? Que se dan golpes de pecho y bueno, pues en Europa pasa, y pasa precisamente por lo que se está pidiendo, y además se pedía ayer desde CEAR, que repito, desde otras organizaciones de ayuda al refugiado, el hecho de esas políticas de inclusión. Pero es que es lo que estamos diciendo, es que no interesa el invertir adecuadamente como se tiene que invertir, porque interesa tener un enemigo creado. Y entre esas políticas de cinismo que hay, a mí me gustaría recordar que desde hace un tiempo pues sí tenemos este Día del Refugiado, pero es que, por ejemplo, el tema de Palestina, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos palestinas y palestinos fuera de su territorio, fruto del sionismo? Y en esa hipocresía entra dentro, por ejemplo, el tema de la ONU. La ONU solo reconoce como refugiados palestinos o refugiadas palestinas a quien sufrió la Nakba. Se olvida de la Naksa, por ejemplo, no quieren del año 67, cuando el sionismo ocupa ilegalmente los territorios de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén. Y entonces estamos hablando de millones y millones de personas refugiadas palestinas que no son reconocidas como tales, porque encima son reconocidas simplemente, además, como apátridas, porque ni tan siquiera tienen una patria reconocida. Y bueno, pues España, por ejemplo, tiene uno de los mayores acuerdos firmados con el ente sionista, con Israel. Entonces, claro, esa hipocresía que entra, o la Unión Europea mismamente, ¿no? O estos partidos fascistas que ahora vienen y que defienden a ultranza el sionismo. Entonces, el tema es que ese tema de cinismo viene desde hace muchísimo tiempo, y es que viene incluso de eso. Es la propia UNRWA que hace un trabajo estupendo, desde luego allí en la frontera con Jordania, de ayuda a las refugiadas palestinas, pero es que la propia UNRWA, que es una organización de la ONU, solo reconoce el tema de la Nakba, reconoce el tema del año 67. Entonces, como eso, si empezamos a tirar hacia atrás, es que es el cinismo de este sistema, claro, es terrible. Tenemos a las palestinas y tenemos a los saharauis también. El Sáhara. Aquí, en nuestro aquí al país, lado. pues ¿para qué más? ¿No? Legalmente aún es territorio español hasta que no se territorio español olvidado, además, pero totalmente, o sea, como si no existiese. Y bueno, y día a día pues sabemos lo que el señor de Marruecos, amigo íntimo de nuestros monarcas, primo, hermano, como ellos se llaman, lo que hace día sí día no con los campamentos de refugiados del Sáhara. Sí, Petra. Quería apuntar que dentro de los discriminados todavía hay más sectores. Claro. Hay gente, o sea... Sí, estaba pensando también, recordando, porque ayer charlábamos con Ismael Furió, compañero de CGT, de Salvamento Marítimo, que nos volvía a explicar ese proceso de militarización de este ente público civil y cómo ahora, bajo el mando de la Guardia Civil, está cambiando las líneas y cómo se está tratando, ¿no? Más militarización de las fronteras, más Frontex y menos acogida. No sé si queréis añadir algo más del tema, no sé si voleu a afegir algo més o passem a parlar d'un aniversari que tenim per ací. Pues yo creo que recalcar eso, lo que tú has dicho ahora, que deberíamos exigirle, pero exigirle de verdad a nuestros gobiernos la eliminación de esos acuerdos de Frontex y la eliminación de esos acuerdos de devoluciones en caliente con países que no respetan los derechos humanos, para que luego no llegue el día de refugiado y se den golpes de pecho y tengamos que aguantar la hipocresía vía redes sociales. Mientras nos recordaban las compañeras de Salvamento Marítimo que acababan de más de 20 personas morir ahogadas en una patera, ¿no? Aniversari.
5 anys del Vamos a regnat, mejores. del regnat de Felip VI. El Qué bien. preparado. Oye, a mí no me llegó la invitación. No se ha llegado. Cachis. Y la de la jubilación del, No, del otro tampoco te llegó. tampoco. Es que después de estar picando en la mina tantos años se nos jubila, ¿no? No estáis en la... No estamos. Yo he leído algo, pero de verdad que no sabía que... 5 años ya. Joder, parece que fue ayer. Este hombre, si tuviera un poquito de vergüenza... Yo tengo que reconocer que durante muchos años no es que haya sido monárquica, pero tampoco me molestaba. Bueno, pues están ahí están. Pero hoy en día creo que han sucedido ya bastantes cosas con todos los escándalos del rey y tal. Es que ni siquiera sé qué hace ahí, cómo se está manteniendo y cómo tiene cara de salir. El otro día comentabas tú algo cuando estuve aquí viéndote de los catalanes. Madre mía, los catalanes no lo quieren ni ver. El discurso que dio cuando lo de la movida catalana, o sea, se ganó a enemigos, pero por todos los sitios y con razón. Más vale que se hubiera callado y se hubiera metido en sus cosas antes de hablar. Y cuando... Isabel II de Inglaterra, que es mucho más lista, cuando lo de Escocia, ella salió también, dijo diálogo y aquí no se mojen. ¿Quién tiene que mojarse? Es que yo creo que meter en una misma frase Borbones, listeza y vergüenza es imposible. Es un oxímoron. Listeza, inteligencia, perdón. Es un oxímoron. Cuando... El historiador Ian Nizar tiene un libro que se titula Historias ibéricas. De verdad que os recomiendo que si no lo habéis leído que lo leáis, porque cuenta desde la historia, desde que empezaron los Borbones, todos los Borbones que han pasado por España la han arrasado. O sea, todos. No ha habido ni uno que se haya salvado, que haya... Por aquí empezaron quemando chátiva, sí. Empezaron fuerte. No, estaba pensando, bueno, mientras planteábamos el tema, que cuando viene aquí alguna invitada o algún invitado de otro país, dice, es que aquí aún sois un reino, aún tenéis rey, como en los cuentos, ¿no? Sí. Sí, el tema yo creo que, además en el día este del aniversario hay una foto que creo que lo resume todo muy bien, ¿no? Y la foto era la del señor la de Felipe, rodeado de Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González. O sea, ya es la foto top. Además es eso, el otro día me hacía una pregunta, el sábado pasado se constituyeron los ayuntamientos de todo el Estado y claro, yo le decía a mi toma de posesión, yo me someto a la voluntad de la ciudadanía. No le debo lealtad a una persona que no se somete a la voluntad de nada y que hereda un país como si fuese un huerto. Y es que estamos en el año 2019. O sea, es que esto de verdad... Y que además se le cataloga, pues lo que decía Petra, ¿no? Que se arroga ese poder de cuando tenemos el problema político que hay en Cataluña, el salir y echar más gasolina al fuego. Es que es rey y capitán general. Claro, es que el rey lo tiene absolutamente todo. Toni, que ves que este... Saca tu vena borbónica. Volia assenyalar dos coses. I jo crec que és important el moment on reapareix este home en escena. És dir, jo crec que este és un personatge dintre d'una novel·la, una obra de teatre que li podien dir, pues això, Renove, l'operació Renove 14. És dir, n'hi ha un moment determinat on se complica la situació política, o se pot entendre que realment no varem arribar a complicar tant, però bueno, se podia haver entès que n'hi havia una certa complicació. Parle any 2012, any 2013, dos elements que no són excessivament democràtics, que fue un govern democràtic, però no són excessivament la reforma laboral i la ley Mordaza. Esos dos elements fonamentals per imposar un pla de govern. Ante una situació política, pues n'hi ha un pla de govern que fer. Se posen d'acord, los que mandan, los amos de verdad, piren estos de lleis endavant, i la situació se complica. Jo me'n recordo les vagues del 2012 en Hòsties tal, me'n recordo los primeros rodeos al Congreso que no eren tan espectacle com els del final, eren més de veres. Vull dir, si se'n recordeu del rodeo al Congreso de Catalunya, és dir, les entrades de los Mossos en centres socials, la batalla que n'hi hagué en Barcelona... N'hi havia un ambient que no dic jo que fora ni molt menys prerevolucionari, però que sí que se podia entendre com d'un cert riesgo. Ante tot això, escolta, pues, el jugador també juga i se juguen les cartes. Què fan? És que s'està convertint, en aquest moment la Casa Real es pillen
el jefe de la Casa Real matando elefantes, con su directora general de los negocios de externos en la jugada, claro. Y cobrando comisiones. Sí. Això tot liat en la cosa de la Gürtel, però no de la Gürtel que coneguem de tal, sinó de la Gürtel de on se posen tots els diners de la Gürtel y de lo altre. Este señor nos ha vendido toda la vida que vivía de la indigencia cuando estaban exiliados. Efectivamente. Y coño, en 40 años tienes 2.000 millones en tu cuenta. Y no está desmentida esa cifra, ¿eh? No, Claro. no la han desmentido por ningún lado. No se ha desmentido Cobra- para nada. cobra- Si viniste con una y- mano y sé- delante y, y sé- otra y detrás, sé porque según tú. se ha publicado. Perdona que te hemos Sí, cortado. no, pero de, sí. de cada barril de petróleo de Arabia Saudí cobra. Él se llevaba una tanto. comisión, o sea, Desarrollo del tema, vergonzoso. está claro. Un rey golpe a golpe. Exactament, una cosa com toca. Però és més, el bipartidisme mai havia estat tan tocat com en aquest moment polític, no sé si se'n recordeu. Per tant, les noves forces polítiques, que sempre ixen, al millor, noves forces i tal, però van a jugar un paper diferent. Ja no jugaran sols el paper de bisagra, d'una forma directa, que ara sí que ho estan jugant 5 anys més tard, però en aquell moment, sinó que se les suggerís fer el paper de drenaje. És dir, jo me quedo així baix i tot el que tu vas supurant, tot el que tens de baix, lo agarre jo i ja veurem què passa després. Després ja s'apanyarem, però de moment jo lo vaig agarrant. Tot això constituís Rafael ya empieza a mirar. un nou producte, això és un nou producte que no estava en el mercat, i diu, hòstia, què passa així? No? I això tira, no que tire, és que triomfa, vull dir, és que se imposa. Claro, el paper d'este home, el precio en un precio. Lo de Cataluña se radical y tú has de jugar este papel. Vull dir, és que no és una cosa que puga elegir o deixe d'elegir com el Juan Carlos, el rotllo de la transició. És estar imposat a jugar un paper i o juguen aquest paper o no juguen. No són actors amb la possibilitat de dir no, és que tu eres actor i director i guionista i te vas a fer així el quadre. No, este tio està ahí en un moment determinat i ha de jugar aquest paper. O juga o no juga. Si juga, perquè jo me'n recorde ara fent com se diu això, un asterisco a la premsa del corazón, que justament en el moment en què li van fer rei era el pitjor moment que se podia fer, perquè jo me'n recorde que estàvem parlant de la separació que segurament se tindrà que donar de parella. Era una situació complicadíssima, però se necessitava políticament. L'agafaren i el posaren. I va ser una eixida des del punt de vista... A veure, a nosaltres que alegria, no? Però per ells jo crec que va ser una eixida a aquesta situació que se dona en aquell moment. Bueno, pues mira les conseqüències que han hagut després. Imposaren aquesta eixida de la crisi, el Rajoy va estar hasta que tingué que estar, quan ja era més un perill o algú se tenia que menjar el tema de la Gürtel, pues li toca a ell i a la situació que tenim. Per això pense que no són 5 anys i ja està, sinó que és... I en tot cas, el que sí que demostra és una cosa clara, i és de lo que parlem. Este home ve, per lo que estàvem dient, de la transició, és a dir, ve d'una altra batalla guanyada per ells. I per això imposaren la monarquia. Imposaren la monarquia perquè va ser una batalla guanyada per la via de la coacció. Tu tenies que elegir. Quan se va fer el referèndum este de la Constitució, tu tenies que elegir. Si volies llibertat, era la llibertat que te donava tindre una monarquia parlamentària. I si no, te quedaves fora d'això. És a dir, ja no podies... Clar, podies dir el que te donava la gana, però el que políticament van aconseguir posar dintre del tablero de xoc era, si tu eres demòcrata, tens que acceptar una monarquia parlamentària. I si no, estàs jugant en el bando de los que volen el règim anterior. No n'hi ha una democràcia que passe per un altre... I aquesta batalla la varen guanyar i aquestes són les conseqüències. Bueno, i no hem acabat, no?, perquè continuarà. Tenim més història. Tenim una telefonada y tornem després a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nombre? Bueno, José Luis. Dino, José Luis. Sí. Pues nada... Intenta ser breve, ¿eh? Sí, a mí el Felipe VI... He contado muchas veces que es de 1936 es consecuencia para poner otra vez la monarquía, ¿no? Pero me da igual que esté Felipe VI 40 años, a mí exactamente me da igual. Pero sí que este país está viviendo un bloqueo y esa consecuencia de ese 1936 y de querer poner la monarquía. Es decir, esa guerra civil, el Franco ese se alza para poner la monarquía, ¿no? Pero la consecuencia en este país es que estamos viviendo un bloqueo en las elecciones, ¿no? No se van a poner de acuerdo, no sé cuántas veces ya hemos votado, bueno, yo no he votado,
2 o 3 veces, se va a volver a votar. Quiero decir, hay un bloqueo a consecuencia de la monarquía. ¿Por qué? Porque los catalanes están diciendo, no, esa constitución que nos queréis poner monárquica, que matasteis a nuestros padres, a nuestros abuelos, entonces esa constitución monárquica, no la queremos constitución, pero esa constitución, cuando nos asesinasteis a nuestros padres y a nuestros abuelos, esa constitución monárquica no la queremos. Queremos república y empezaremos a hablar, a dialogar, una federación o lo que sea. Entonces el bloqueo ese viene por aquello del 36 y los catalanes lo saben muy bien. Son los únicos que se están resistiendo a lo que pasó en el 1900. José Luis, te perdemos. Vale. Muy bien, pues nada, pues eso era. Pues ¿vale? Muy bien, gracias por llamar. Un abrazo, salud. Ara començàvem a recuperar altra vegada el so, però es perdia. No sé quién quiere seguir. ¿Marta? Sí, bueno, era un poco el tema que bueno, evidentemente, por el tema de Cataluña, ¿no? Y el tema de este señor. Es que a mí yo lo de llamarlo rey o jefe del Estado es que me sale un poco desarpullido. Llámalo capitán general. Sí, capitán general. De los 7 mares. Pues yo creo, bueno, como su padre tuvo su protagonismo, ¿no? En aquel golpe de Estado que él guionizó también. Claro, evidentemente, protagonizó y guionizó también. Pues este señor ha tenido esa misma oportunidad con el tema de Cataluña. Yo creo que han aprovechado esa coyuntura. Entonces, no nos olvidemos, su padre tuvo ese protagonismo en el golpe de Estado y un señor que además había jurado fidelidad a los principios del movimiento cuando toma posesión de su cargo, pues es eso, creo que los Borbones van de herencia de hacerse protagonistas de algún hecho y ser los propios guionistas. Entonces, bueno, en aquel momento al padre le salió estupendamente porque había mucha gente que decía, no, yo monárquica no soy, pero sí soy Juan Carlista, ¿no? Porque él nos salvó él nos salvó, era muy buena persona y él nos salvó. Entonces yo creo que con este señor, con su hijo, ahora han intentado hacer lo mismo con Cataluña. Le han puesto un poquito de protagonista, ha salido con un discurso incendiario y bueno, y eso pues los medios de comunicación, volvemos a muchos medios de comunicación han agitado el tema catalán para enfrentar a la sociedad y poner a este señor pues en el epicentro de salvador de la unidad, sacrosanta unidad del Estado español. Rafael, ¿hay alguien jugando con un boli por ahí? Se lo voy a quitar de las manos. Yo soy. Bueno, yo primero un matiz a quien ha llamado. José Luis se llama. José Luis. Creo que no todos los catalanes están por la labor, al igual que no toda la ciudadanía del resto de España está por la labor contra Cataluña. Hay muchos ciudadanas y muchos ciudadanos que somos partidarios de una constitución republicana. Faltaría más. A mí es que las totalizaciones me molestan mucho. Cuando se habla de los catalanes, los españoles, los europeos, me molesta mucho. Dicho esto, dos cosas. Decías tú que no te molestaba el rey anteriormente y tal. Vamos a ver, yo creo que la primera obligación de un rey en una monarquía parlamentaria y razonablemente democrática es no molestar. Posar, saludar y no molestar. Cosa que no ha pasado ni con Juan Carlos I ni con su hijo y su desafortunado discurso en torno a Cataluña. Dicho esto, yo personalmente, a mí me dan lo mismo los Borbones, los Austria, los Hohenlohe o como se llamen, me da exactamente, los Saboya, me da exactamente lo mismo. Yo soy republicano pero porque creo que es lo más razonable. Creo que no es razonable que un señor sea jefe del Estado porque sea hijo de o nieto de. Creo que cualquier jefe de Estado tiene que ser elegido por la ciudadanía y tiene que tener la oportunidad de esa ciudadanía de revocarlo cuando lo considere conveniente. Y es una cosa razonable, así que me dan lo mismo Borbones que lo demás. Yo soy republicano por sentido común y nada más, es lo que quería decir. Petra, ¿algo que añadir? Nada más. Toni. Sí, no, yo estoy de acuerdo en lo que se acaba de decir. Lo que pasa es que en cada momento, cada monarquía, cada cosa significa una cosa diferente. Entonces, el Fernando VII, per posar-me siempre que no te resabore, el Ferran VII, o como se diga, ¿no? Es que no hay claro, no. Nuestro gran liberal, claro, nuestro gran liberal, el protagonista
vista, ¿no?, de la evolución hacia el liberalismo y hacia el Estado moderno, que fue Fernando VII, apoyado por su, ¿no? Porque claro, Fernando VII, el final de Fernando VII Aquí el fue, único bueno claro, era es el Vox. Botella, Es que Pepe el partido Botella. que apoya a Fernando VII es Vox, es como si fuera, ¿no? Entonces dice, es que con eso, con ese pasado, pues efectivamente tenemos que recoger lo que No, pero lo que tenemos, hoy en día ¿no? La monarquía no tiene ningún sentido. Bueno, ni hoy en día ni entonces. Nunca ha tenido ningún Bueno, sentido. pues- Lo que pasa es que Yo estoy con Rafael, yo para mí no la ha tenido nunca, Claro, no la tendrá. nunca lo ha tenido, Bueno, pero ha claro. habido otras épocas en que aún puede que tuviera algo, pero ya hace muchísimo tiempo que no tiene ningún sentido. Molt bé, canviem de tema. Sí. Canviem de tema. Doncs se n'anem a anar uns anys cap enrere, o no tants, perquè això ha passat fa pocs dies. Esborren el nom del secretari del judici que va condenar a Miguel Hernández, que va condemnar a mort al poeta Miguel Hernández. Recuérdame el nombre del secretario. Antonio Luis Baeza Tacón. Antonio Luis Baeza Tacón. ¿Cómo? Antonio Luis Baeza Tocón. Baena. Baena, perdona, Baena, lo tengo mal escrito. No, para que cuando lo mencionamos. Sea Bueno, que- esto es. Hay que Claro. recordarlo bastante. ¿Cómo era? Creo que era Antonio Luis Baena Tocón. Baena Tocón. Vale. ¿Qué decimos? Pues esto es otra coacción de la libertad de expresión. O sea, esto es historia. ¿Cómo puede llegar nadie y decir Claro. no borra los datos cuando esto es historia? Aquí el problema es que por mucho que se empeñen universidades, tribunales o los que sea en borrar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón como el secretario que participó en el tribunal que condenó a Miguel Hernández, la historia está ahí. O sea, ya lo puedes borrar, pero es un hecho que Antonio Luis Baena Tocón fue el secretario del tribunal que condenó a Miguel Hernández. Y creo que ha llegado en este país el momento no solo de no borrar nombres, sino de recordar todos los nombres. Los nombres de la gente que formó parte de esos tribunales, los nombres de los curas que denunciaban a la gente por no ser afectos al régimen o no ser afectos a la religión, los nombres de ingenieros, arquitectos, alcaldes de pueblo y vecinos que denunciaban a sus vecinos por no ser afectos al régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ha llegado, después de tantos años, la hora, no de recordar, sino de recordar, de insistir y de subrayar quién estuvo y dónde estuvo cada cual. Y es que es terrible, pero todavía seguimos así, ¿eh? Sí, la gente de derecha dice que los republicanos masacraron a muchos feligreses y se metieron mucho con la iglesia, pero no cuentan que claro, que la iglesia denunciaba simplemente hasta porque le cayera mal, ni siquiera tenía por qué ser verdad. La iglesia denunciaba a la gente para que el franquismo se hiciera con ellos. O sea. Para mí el gran error de la República fue ese, la persecución religiosa. Fue un error terrible. Pero aparte de eso, o sea, es que la venganza fue también Pero no nos olvidemos absolutamente desmesurada. Sí, que sí. la iglesia era la que llevaba bajo palio al dictador. Sí, no, Sí, claro. y sin ningún pudor, Es ¿no? que luego llegaron y encima ya tenían la excusa, como nos han perseguido, ya vamos a muerte, vamos. La imagen del cura con la pistola encima de la sotana, eso es real, ¿no? Pero Y ahí fue donde se ganaron todos los privilegios. Pero eso, que hay muchos Antonio Luis Baena Tocón que por mucho que se exija que se borre su nombre, van a estar ahí. Y existieron, hicieron lo que hicieron. Toni. No, y entonces lo que pasa es que el familiar del señor Baena se senten al·ludits o se senten sensibilitzats o que no respeten el passat o la memòria del senyor Baena perquè, diguem, o poden llegir que va ser secretari del juici. Entonces ellos diuen, no, porque me siento que no se respeta la memoria de mi abuelo, tal, entonces quiero que se quite, es eso, que se quite, que no se lea en ningún sitio que pueda posar el secretari del juici tal se li dient Baena, no? I entonces llevem això i ja se sentim bé en el nostre familiar i en la seva memòria i pobret i els seus fills no patiran ni res. És algo així en el que s'està dient. Claro, és que ganaron la guerra. El problema és que ganaron la guerra perquè si no té sentit res. És que guanyaren la guerra, vull dir que a partir de que fan una cosa que és militar li diuen l'explotació de l'èxito i porten 40 anys. Clar, sí, en la guerra. Quan dic la guerra me referir tot el període dels 40 anys i després guanyen la batalla de la transició, pues mira en què condicions se queden. Com este. És que si no, no se podia entendre. És que si realment pogueren dir no, estem en una societat democràtica, pues lo primer seria el trencament, la ruptura
lo previa a esa societat, no? L'estat que hi havia, l'estat feixista. Tindrem que... No s'han ajustat comptes, en la mesura que no s'han ajustat comptes, els acords que han hagut ha sigut d'esta situació, la situació en la que te pot permetre el luxe dels familiars del senyor Baena sentir-se superofendidos quan encara, d'una forma absolutament normal, els familiars de la gent que encara no ha pogut ni tan siquiera saber a on estan els seus familiars puguen fer-lo. Los del Baena diuen que per favor m'aparten el nombre que me molesta. I a més trobo que és perquè el meu familiar era una bona persona i dona un perfil un poc sesgat. Com posar-lo ahí sense més. Clar, si n'hi haguera tota l'explicació de lo bo que era el senyor Baena, pues entonces dirien, hòstia, se pot dir, perquè això formava part del seu treball, però Baena era increïblement un ser humà perfecte, però com això no se pot posar en la explicació de la qüestió, pues entonces millor llevem el... No, el hijo alega, en el artículo el hijo alega que es una víctima de los dos bandos. Estamos, la equidistancia, sí señor. Además es que dice que bueno, que ofende al honor del padre. El señor Antonio Luis Baena Tocón perdió el honor cuando participa en la condena, en la sentencia a muerte a Miguel Hernández, o sea, ahí pierde totalmente el honor. Claro. Entonces no hay honor que se pueda ver soliviantado porque su nombre aparezca donde tiene que aparecer, porque el honor lo perdió en ese momento. No nos olvidemos además que esta persona, este señor Antonio Luis Baena Tocón, ni tan siquiera terminó la carrera de Derecho. O sea, participó como secretario judicial en la condena a Miguel Hernández y en otras muchas condenas sin ni tan siquiera haber acabado la carrera de Derecho, que eso demuestra la ilegitimidad de los juicios de la dictadura, de los juicios del franquismo. Que, bueno, pues como este señor, pues muchos más, ¿no? Que eran simplemente elegidos a dedo y participaban de esas farsas, de esos juicios totalmente totalitarios. Además es que estamos delante de un caso que es que lo que debería ser noticia es que la condena a Miguel Hernández sigue estando a muerte, sigue estando vigente, y que el Tribunal Constitucional se negó a acabar con esa condena. O sea, es que estamos ante un momento en el que un Consejo de Guerra inicia en 1940, donde la transición española fue incapaz porque no quiso de subsanar, el Tribunal Constitucional lo acaba consolidando. Entonces yo desde aquí le exijo a la Universidad de Alicante que deje de amparar el franquismo y que no ampare el franquismo, y que el señor Antonio Luis Baena Tocón tiene que aparecer como secretario judicial del juicio, como lo que fue, de un colaborador más en la muerte de Miguel Hernández. Porque claro, también me hace mucha gracia cuando dicen no, es que Miguel Hernández muere en la cárcel ya y entonces no se le puede considerar víctima del franquismo, que es además lo que alude muchas veces la sentencia del Tribunal Constitucional. Miguel Hernández muere en la cárcel porque hay un juicio sumarísimo, como ocurrió con los miles y miles de represaliados y represaliadas, y muere en la cárcel víctima de las enfermedades a consecuencia de ese juicio sumarísimo sin pruebas y con un secretario judicial como este señor que ni tan siquiera había terminado la carrera. Petra, Rafael, Antoni... No, yo es que esto creo, y acabo ya, creo que se enmarca dentro de todavía de esos intentos que hay de dignificación de los verdugos y los franquistas. O sea, no hace tanto la familia de Queipo de Llano, ese asesino borracho, bueno, de borracho no me meto porque cada uno tiene sus aficiones, yo las respeto todas, pero asesino sí que era. Asesino, aparte de borracho, asesino era a tope. El Queipo de Llano pues estaba por ahí peleando para que se dignificase el nombre. Ahora con la historia de la retirada de los restos del dictador ladrón y asesino que fue Franco, pues anda también la familia, los de Vox y demás, una persona hay que respetar. ¿Que hay que respetar qué? Mira que soy revanchista. No, yo no soy revanchista, yo estoy harto. Por el Tribunal Supremo que paraliza la exhumación. O sea, la colaboración de la justicia española que sigue mirando para el sol. Si algo no se tocó en la transición, no se tocaron pocas cosas, pero la justicia no se tocó. De hecho, el Tribunal de Orden Público pasó a ser la Audiencia Nacional, así. Se cambia el nombre y lo mismo. El aparato de Estado no se tocó. El presidente del Tribunal Constitucional era militante de carné del Partido Popular. ¿Aquí de qué estamos hablando? Ese es el problema. Claro. Porque miramos a Francia y vemos los chalecos amarillos y todo eso y dices, bueno, ¿por qué en España no se hacen estos movimientos? Y en España, a mi entender, no se hacen estos movimientos porque la transición fue como fue. O sea, aquí se tenía que haber, no digo cortar cabezas porque no vamos a ser revanchistas, pero sí que se tenía que haber puesto a cada uno en su puesto. Y si lo has hecho, te lo comes. Y lo asumes y no lo escondes. Pero como eso no se ha hecho aquí en España,
Yo creo que no estoy segura, el franquismo sigue todavía, o sea. La derecha franquista, sí. El ejemplo es Valls, y yo lo miro con envidia. Valls es un tío de derecha, él dice que es social liberal, llámalo con lo que quieras, pero es el ejemplo de la derecha antifascista que hay en Europa. En Europa la derecha más conservadora es antifascista. Porque hubo una Segunda Guerra Mundial, perdieron los nazis y ganaron los que ganaron, los demócratas. Claro. Y allí en Francia cualquier tío de derecha es antifascista. Y en Alemania todavía mucho más. Y aquí no. Y ese es un problema gordo. Nos queremos equiparar con Europa, o se quieren equiparar con Europa, pero aquí la derecha es franquista. Y eso es un problema, no es antifascista en absoluto. Por eso Valls está absolutamente escandalizado, porque en su mentalidad eso no lo entiende. Y es un ejemplo claro de por dónde van los tiros. Claro, pero és que allà varen guanyar la guerra ells i així la varen guanyar els altres. És que pareix una tonteria el que estic dient, però és que és aixina. I després, en el moment de normalització, així se va fer una cosa que es diu reforma, no ruptura. I una reforma significa que se lleva allò d'una cosa que és millorable. Per millorar-la, per reformar-la, tu tens una casa i fas una reforma. Lleves les coses que no són substancials i la millores. No fas una ruptura, no fas un trencament en el règim anterior, en el que n'hi havia anteriorment, sinó que se modifica el que és millor perquè continuï lo essencial. L'aparat d'estat no se va tocar, se va tocar l'aparat de representació i l'aparat simbòlic, però no l'aparat d'estat. Però el que estaven dient, juste, pam, tal, vale, se tingueren que adaptar a que n'hi hagueren unes eleccions i una sèrie de lleis que tenien que veure també en com responien a la seva conjuntura d'aquell moment, perquè tampoc el 78, 79, 80 tampoc era una cosa que n'hi havia també lío per respondre a aquesta situació. I després terminant d'apanyar el lío en el 81 en la suposada intent de cop d'estat de Tejero. A partir d'ahí fan una cosa que és superimportant en política i es constitueixen. O sigui, la Constitució, la part de la Constitució que no havien pogut aprovar en el 77, l'aproven d'una forma molt senzilla. Els governs fan lleis que són lleis tipus la LOAPA, són lleis normals, per dir-ho d'alguna manera. Van al Constitucional. El Constitucional lleva o deixa de llevar. I a partir d'aquest moment se constitueix en text constitucional això que ha passat per el Constitucional. De tal manera que una cosa que va ser aprovada per com a molt 25, 30%, 30 i pico % de la població per la via del govern que estiga de turno, més el Tribunal Constitucional, se transforma en algo que para poder modificarlo necesites ya el 70% de... Esa trampa, esa xicoteta tonteria va construint text constitucional que és el que ara se tenim que menjar i les conseqüències d'aquest text constitucional i del primer que varen fer són problemes com el que estem en Catalunya o molts més que si la confrontació social se donara d'una forma més engruixada segurament la tindríem. I no tenim més perquè la cosa no dona més, però en el moment que se tira una miqueta, doneu-se compte, en el moment que en el 11 se va tirar una miqueta a dir públicament jo me pongo a un desahucio, a no sé què, bueno, cosete, que tampoc era una cosa, pues imagina com ha començat tot els textos legals, les lleis que provenien i que estaven sustentades jurídicament per la pròpia Constitució. Entonces, i això és perquè així, com esteu dient, no se va fer una ruptura, sí se va fer una reforma, continuïtat, perquè el poder real, la força real en aquesta correlació de forces, com sempre, la té qui té el monopoli de la violència. I el monopoli de la violència en l'any 77, o en l'any 70, quan se va fer el pacte de la transició, la tenia l'Estat, la seguia tenint de l'Estat. I entonces, claro... Ha sido una continuidad y lo que era más exagerado, que la gente no lo iba a admitir, lo metemos debajo de la alfombra y continuamos, pero está ahí. Cambiarlo todo para no cambiar absolutamente nada. Yo simplemente me gustaría hacer un apunte a lo que decía Rafa, ¿no? El tema de lo de Valls, ¿no? Esa derecha en Europa que no entiende, claro, porque no entiende cómo puedes pactar con los fascistas. Los partidos liberales europeos están escandalizados y son de derecha, muy de derecha. Pero que también que no se nos olvide que esa Europa que se declara antifascista tuvo mucho que ver en el triunfo de esa dictadura y de que aquí tuviésemos luego después 40 años de regalo con esa política de no intervención que lo único que hicieron fue
fue intervenir totalmente y decir, ahí os apañéis por el miedo al auge de la lucha de obrera y demás, o sea, ¿no? Del comunismo. Sí. Entonces, que no se nos olvide también eso, pero claro, es que es normal, o sea, el hecho de que Valls se lleve las manos a la cabeza diciendo, pero esto cómo puede ser si os estáis declarando demócratas y pactáis con el fascismo, ¿no? Eso esos fueron cómplices del franquismo en el sentido de, era cuando la Guerra Fría y el anticomunismo feroz, y es así. Totalmente. Y por la idea de la no pertenencia. A nosotros se mirat con, per exemple, mirem nosaltres a Marruecos. Direm, nosaltres si en Marruecos n'hi ha democràcia o no, pues mos servir per fer un xiste, però punto. No entenem que és una obligació, pues de la mateixa manera, es un preu que se paga. A ellos les venía bien. Claro, les venía muy bien a garantizar. O sea, pero es que la permanencia, tener a claro, Franco aquí era... la permanencia del régimen autoritario de Franco no se da por Hitler y Mussolini, que pierden. Se da por la Europa democrática, entre comillas. Y sobre todo, y los aliados, Estados Unidos e sobre todo por el Inglaterra. Reino Unido, que juega un papel desde el principio del movimiento de Franco hasta el final, bueno, pues de apoyo y de tal, se da por... Claro. Apoyó la dictadura Claro, portuguesa, como apoyó la dictadura griega de los coroneles. Esa exquisitesa democràtica del senyor Valls se pot permetre perquè tens al sur una frontera que la tens garantida perquè tens ahí un cañonero que se fa en tot, claro. Sí que es cierto, con que sea en un plano retórico, durante el franquismo hubo por parte de los países europeos, hubo más políticas antifranquistas que por parte de Estados Unidos. Estados Unidos fue básicamente el que mantuvo... Estados Unidos y Reino Unido fueron los que mantuvieron el régimen franquista. Aunque sea en el plano retórico, sí que es cierto, desde Francia, Suecia, los Países Bajos, otros países, hubo un discurso antifranquista fuerte y se apoyó y se acogió a refugiados españoles y exiliados, etcétera, etcétera. Eso también hay que decirlo. Sí. Estàveu parlant de la transició i tenim un tema precisament que parla de com va ser aquesta transició que ens han venut moltes vegades com a modèlica, i és que el 25 de juny es van a complir 40 anys de l'assassinat de Valentín González, bracer de la Colla de Bastos, que estava participant d'una vaga perfectament legal, company de CNT, que va ser assassinat per la policia per un tret d'una bala de goma, ¿no? Una bala de goma en el corazón. Y patadas y demás, que bueno, que luego después ya le reventó el corazón, todo. Sí. Pues en 2009 se colocó una placa y por fin se ha conseguido, con bastantes trabas, que tampoco entiendo ni el por qué, que si unos querían, que no querían y tal, se ha conseguido hacer un monumento que se inaugurará el día 25. El ayuntamiento ha obligado a que se quite cualquier referencia a la policía, por supuesto. Seguimos tapando y metiendo debajo de la alfombra lo que no nos interesa. Y nada, pues eso, el día 25 lo inaugurarán el monumento que se le ha hecho, participando la CNT, CGT y la asociación que la dirige un familiar de Valentín, la plataforma por la memoria. El problema es que, bueno, Valentín González es otra víctima más de esa transición democrática y de cuento que nos vendieron, porque sumamos más de 700 asesinados y asesinadas en esa modélica transición, que es una de las cosas que están bajo las alfombras, ¿no? De esa maravilla que nos vendieron, de esa reconciliación que simplemente sirvió pues para que los culpables de todo esto, como hemos dicho antes, como este señor Antonio Luis Baena Tocón, hay que recordar su nombre para que no se nos olvide y tampoco se le olvide a la familia que está ahí. Como este tipo de personas, bueno, pues fueron los que al final se salieron con la suya y los que al final obtuvieron esa amnistía, ¿no? Utilizaron la ley de amnistía como a ellos les interesó, además saltándose lo que es el derecho internacional. Cualquier ley internacional está por encima de una ley estatal, como es la ley de amnistía, y bueno, es lo que ha servido, ¿no? Y entonces es terrible, ya es terrible lo que se hace con la historia en este país desde el año 36, pero es que todavía es mucho más terrible que nos quieran vender esta llegada a la democracia sin que hubiese pasado nada, como con mariposas y unicornios por todos lados, y es que es eso, si tenemos más de 700 personas asesinadas debajo de las alfombras. Rafael. Sí, yo es eso, se habla de la transición, se lamenta que no hubiera ruptura y tal. Realmente había que estar allí y a mí por edad me tocó estar para saber lo jodidas que estaban las cosas entonces, lo difícil que era. O sea, yo pongo un ejemplo, aunque permitidme que hable de mí, pero creo que es bastante ilustrativo. Yo cuando murió Franco acababa de cumplir 20 años y estaba estudiando en Madrid.
O sea, me lo comí todo. Y aquello fue terrible, La policía no cargaba, o sea, las bandas fascistas campaban a sus anchas. El equilibrio, digamos, de fuerzas, pues era más que cuestionable. O sea, yo no me lo creía cuando se votó una constitución, te lo digo de verdad, ¿no? ¿No? Una mierda de constitución, pero no me lo creía. No, porque digo, no lo creía posible. Y por cierto, estoy viendo, porque no me acordaba de la fecha exacta. En mi ciudad de origen, Elda, el primer muerto de la monarquía fue allí, un trabajador, Teófilo del Valle, en una huelga de trabajadores del calzado, un tiro, en el 76. O sea, estamos hablando de una ciudad industrial perdida por ahí, por el interior de la provincia de Alicante, de 60.000 habitantes, etcétera, etcétera. Hasta allí hubo tiros y muertos. O sea, es increíble cómo fue aquella transición. Y claro, fue el ejemplo de Valentín González es ilustrativo de cómo funcionaban las cosas. O sea, allí manifestarse ya después de muerto el dictador era jodido. O sea, bueno, creo que sigue siendo en algunas ocasiones. Pero entonces Sigue siendo jodido hoy en día manifestarse. No es lo mismo, no es lo mismo. No, aquellas cargas terribles de los grises eran pavorosas. O los caballos, madre mía. Y los gases y demás. Pero es decir, fue una transición violenta. Fue una transición en la que las dudas eran hasta el último momento de si llegaría aquí una democracia. Al final uno estaba ya diciendo que llegue lo que sea, pero un poco más de libertad de la que ha habido hasta ahora, porque era terrible. Y el fascismo, o sea, campaba a sus anchas. Bandas fascistas, por ejemplo, de las que formaban parte por el que fue presidente del Sevilla, creo, no me acuerdo del nombre, pero... José María del Nido. Estamos hablando de gente que está por ahí ahora como si... El presidente de la Federación de Fútbol Español. El de la Liga. Javier Tebas, otro. Claro, esa gente fueron jóvenes en su día e iban dando leches a los rojos, pero a los rojos, el rojo era uno que pasaba con el pelo largo y barba, o sea, era terrible. Y claro, o con las pistolas, lo de Montejurra, aquello fue horroroso. Que a mí me pilló en un festival que se llama el Festival de los Pueblos Ibéricos, ¿no? Con rodeados de policías por todos lados. Era horror, y se cuenta lo de Montejurra. Estuvo a punto de liarse, no sé por qué. Pero, terrible. Pero estarás conmigo que no sols se pot fer el relato del Partit Comunista de la Transició, que es lo que acabes de fer, que esta vez es un relato, bueno, más o menos, sí, con matices, pero eso es el relato. Que sí que me parece... Me hace falta apuntar una cosa y ya está. Sí, y que creo que esa represión siguió, una vez después se atemperó en otro lado, con los movimientos libertarios. Eso tengo que decirlo porque es así. Con los movimientos libertarios. Yo me acuerdo, creo que fue a principios de los 80, cuando empezaron a coger presos, a capturar y a detener a supuestas células de la FAI, que no sé siquiera si existían o no, y evidentemente dudo mucho que hicieran lo que decían que habían hecho. Claro. Pero que eso no ha parado hasta ahora. Creo que la ruptura sigue pendiente. El caso Escala es del 78. Nunca he sido el Partido Comunista. No te digo que yo no lo sé, no te conozco, no lo sé. Lo que hablaba es del relato. El relato que estabas haciendo es el relato, pero está bien, si no me pongo... Si es para pensárselo, a ver, si yo lo entiendo. Si tú en una situación, claro... Ha cambiado el relato, O sea, yo aquí paro un poco para casa... Pero no, pero que no ha habido ánimo de ofender a nadie. Lo que quiero decir es que es verdad, en aquel momento, si lo he dicho yo, es decir, tú estás negociando con alguien que tiene la pistola encima de la mesa en una correlación de fuerza, joder, ¿qué haces antes? Claro que es. El problema es que la situación, y ahora yo voy a contar una anécdota, ¿vale? Cogiéndome a lo del Valentín. Yo me acuerdo, yo también estaba en el lío, además estaba como mucho lío, y yo me tenía que ir ese día acaba de pasar la cosa, y yo me tenía que ir al día de después tenía que irme. Y claro, no me podía quedar y yo sabía que había una convocatoria y tal, y ya estaba con la cosa. El día de después, nada más pasar el asesinato, no pasó nada. Claro, entonces no se daban partes en la radio y la tele y dicen, no, las organizaciones políticas están reuniendo a ver si se ponen de acuerdo. No, tú lo que sabías es que no pasó nada. Sí, pasó el día ese, yo me acuerdo que en mi pueblo hicimos alguna cosilla, nada más pasar que nos enteramos, y al día siguiente, eso que estábamos hablando todo, entonces, pero ¿será posible que no pase nada? Que no, aunque una puñetera manifestación, aunque fuera de 200 personas, yo que sé, aunque fuera a cortar el tráfico, algo, es que no pasó nada. Y las bases no sabíamos nada, ¿no? Bueno, yo me fui y tal, me llevé dentro de todo la agradable sorpresa que al día siguiente, al día después, que cuando hubo la respuesta,
fue la mayor respuesta política que ha habido, pero vamos, desbordó Una vaga a la general, clase obrera, desbordó a los partidos, a las organizaciones sindicales, a la policía. Era imposible. O sea, si no hubiera habido, si la única manera de contestar violenta y reprimir aquel movimiento hubiese sido la intervención militar. La policía que había, por mucha que hubiera, pero por la cantidad de gente que había en todas partes, la masividad, además de la radicalidad, además del cabreo, ¿no? Pero ya solo la masividad impedía y dificultaba. Bueno, lo he dicho como una anécdota. Lo que quiero decir, claro, ¿dónde estaba la seguridad de eso? ¿Qué secretario general o qué señor de una negociación puede dar eso, tenerlo como una carta? Ninguno. Eso puede ocurrir o no ocurrir. Claro, podía ocurrir y en momentos ocurría y en otros momentos no ocurría. Lo que sí sabías que seguramente ocurriría es que como no se llegara a un acuerdo es posible que te estuvieras jugando 10, 15 o 20 años más de seguir manteniendo un régimen autoritario. Claro, ese era el elemento de coartada y de chantaje. Pero precisamente per això, com això era... Claro, però l'acceptació d'això és el que comporta tota la correlació que va vindre després. Per això n'hi ha que dir-lo. Claro que a veure què fa cada un en aquesta situació, si li toca barallar-se i jugar les cartes d'aquesta situació, pues a saber lo que faria cada uno. Però que la coacció era l'element fonamental i la violència estructural, l'element fonamental de decisió, és claro, i això és el que n'hi ha, això és el que jo vull recuperar, no tant si se va fer bé, que pues ja s'apanyaren com podien en aquella situació, però això sí que porque eso se va a utilizar después para decir, oiga, es que eso está fuera de la Constitución, es que eso no fue lo que negociamos en la transición, como si estuvieran diciendo, es que usted se quiere saltar las reglas del juego. Digo, no, es que las reglas del juego me las impusiste tú con una pistola en la cabeza y después haciendo trampas todo el rato. Vull dir, es que si no se diueix de esta manera, paréis que tienen raó en el sentido de que nosotros som els que no respetem la democràcia, quan el que van fer és un model de relació de forces basades en lo primer, en la victòria, una victòria que venia de 40 anys d'abans, claro. La superioridad de un bando sobre el otro, eso está i una claro. generació sencera que se l'havia encarregat. O és que no se podem oblidar d'això. Dir que l'estat espanyol de l'any 70 vol dir que les generacions posteriors, ja no les atemoritzades o maltratades o assassinades, sinó les posteriors, havien fet un borrado d'ordenador, com se diga, pitjor que el de Bárcena. No, que jo me'n recordo que mon pare, por favor, niño, no te metas en líos. Ese no te metas en líos de mon pare, tenía molta carga, no era porque tenía una altra vocación, no, era el lío de es que nos vamos todos a la mierda. Hay mucha gente que dice miedo. Hay mucha gente que dice, oye, pues yo no he tenido problemas en la época franquista y tal, y yo a toda esa gente le contesto, claro, pero tú pensabas por ti mismo o te has dedicado con la cabeza a morrar en el trabajo, porque claro, Mientras estuvo la dictadura, si tú estabas trabajando y no te metías en problemas, claro que nadie se metía contigo. Ahora, que no te diese por decir, no, es que yo pienso esto. No, tú no puedes pensar. Entonces, claro que hay mucha gente que ha vivido relativamente bien, pero jamás han levantado la cabeza del tajo. Nadie se metía contigo, a no ser que alguien le viniera bien expropiarte tu casa para hacer alguna historia, o etcétera, etcétera, etcétera. Si no, que se lo pregunten aquí a los de las víctimas de las riadas, por ejemplo. O sea, vamos a ver, el franquismo fue un régimen no solo de miedo y de terror, sino del latrocinio organizado. Y era terrible, y no te daban nada, te quitaban lo que tenías si era necesario, para que cualquier alcalde se enriqueciera. Por el bien de la nación o de... Sí, era como funcionaba, y se heredó el miedo, efectivamente, claro que se heredó el miedo. Yo de niño tenía hasta... Tuve una época, noches y noches de pesadillas, de no poder dormir, porque yo escuchaba a los mayores... Y la gente entonces hablaba en voz baja, y me acuerdo de una conversación de mi padre, que combatió en el lado republicano, y otras personas de su edad, hablando de las atrocidades que se habían cometido después del franquismo. Aquello era de pesadilla. Claro. En voz baja, con miedo y tal. Y yo era muy crío, y es que me acuerdo todavía, porque reviví ese terror cuando leí el libro de Paul Preston famoso. Reviví todo aquello. Digo, hostia, yo me acuerdo que de crío no podía dormir del miedo que me daba. Como contaban que llegaban a los pueblos y 3 o 4 encapuchados del
pueblo para que no lo reconocieran, empezaban a señalar a la gente. Se los llevaban y se los fusilaban. Eran unas cosas terribles. Sí, no, es que es eso. Y aparte de esos, esas matanzas después de la guerra y después del golpe de Estado, la posterior guerra que se produce y luego después la dictadura franquista, pues eso, tuvimos la transición, que evidentemente es lo que decimos. Con todo esto que venía detrás, con todo el miedo que había acumulado en la gente, pues asesinatos como los de los abogados de Atocha, el de García Caparrós en Málaga, y llegamos aquí hasta Valentín González, que yo creo que ya se produce esa respuesta de esa huelga general tan masiva, porque ya es que yo creo que fue la punta, ¿no? Una de las puntas del iceberg, porque claro, en el 77 con eso, con los abogados, con lo de García Caparrós, etcétera, se venía de una transición en donde la gente había acumulado toda esa tensión, ese miedo de esos años atrás, y que además no veían esa llegada. Muerto el dictador, no veían lo que estamos diciendo, ¿no? Esa llegada, aunque fuese mejorar un poco, tener un poquito más de libertad. Claro. Y luego yo quiero apuntar una cosa. He hablado antes de esa huelga del calzado donde murió Teófilo del Valle. Quiero apuntar, y que tengo que decirlo, la complicidad de los sindicatos en liquidación de formas de organización del movimiento obrero que eran muy esperanzadoras y muy renovadoras. En el caso de Elche, toda aquella zona zapatera, aquella huelga, hubo una huelga por el convenio, se formó una especie de movimiento sindical reivindicativo en torno a la huelga que se llama movimiento asambleario. Movimiento asambleario, yo lo he visto hasta en libros de texto en Europa. O sea, la gente se organizaba por la base, se reunían en masivas asambleas en centros deportivos, campos de fútbol y tal, y allí se votaba la huelga, se votaba el convenio, los trabajadores del calzado, y se los liquidaron UGT, Comisiones Obreras y la USO. Y lo tengo que decir, se lo cepillaron así. Se lo cepillaron. Esto tenemos que controlarlo, y lo controlaron, y se firmó el convenio y se acabó el movimiento asambleario. Y era realmente, para la gente que lo vivió todavía, creo que era una de las formas más innovadoras de organización obrera que se estaba dando en Europa. Y no exagero, ¿eh? Y de las que funcionan. Sí. Porque está todo el mundo implicado, ¿no? Sí. No sé si voleu afegir algo més. Recordar que l'acte homenatge i inauguració del monument a Valentín González serà el dimarts 25 de juny a les 8 de la vesprada en el lloc on el varen assassinar, ahí en Abastos. El passatge sí que es diu Valentín González Ramírez, és el nom del company assassinat, i ahir s'inaugurarà el monument i es farà l'acte homenatge al company Valentí. Recordem, bracer de la colla d'Abastos, afiliat a la Confederació Nacional del Treball, a CNT, que va ser assassinat fa 40 anys. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si no, ara jo tinc que apuntar per així. En el menú que tenia tinc pactes, negociacions i punts suspensius. Sobretot puntos suspensivos. No sé si voleu dir algo de com està sent tot això. Formacions de governs. S'explicava Marta que els ajuntaments es varen constituir dissabte passat. Ens estava contant que Alboraya, per exemple, Esquerra Unida ha mantingut el seu regidor, i no sé com ha anat. Estava contant-nos també que la cosa a l'Horta no es que ha anat massa bé, ¿no? No, las expectativas en Lorta no han sido de las mejores. Sí, en Alboraya hemos revalidado la concejalía, y bueno, pues para cómo estaba el temporal, la verdad que dando las gracias, ¿no? Y ha sido, yo creo que una revalida bastante costosa. De momento, pues yo creo que están siguiendo, salvo en los ayuntamientos casos excepcionales, se está siguiendo la norma de que al final quien está gobernando es el partido más votado. En el caso de Alboraya es el Partido Socialista, con 9 concejales. En la anterior legislatura eran 7, ahora son 9, pues bueno, gobernarán en minoría. ¿Qué ha ramblado? Para subir de 7 a 9. No lo sé, pero de todos lados. Ese conteo era terrible, esa vamos, cómo arrasaba, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido una subida. Yo creo que al final ¿Ha desaparecido algún partido del ayuntamiento? No, de hecho tenemos la maravillosa suerte de que ha entrado Vox. No ha desaparecido. Vale. Lo que pasa es que sí han cambiado un poco las fuerzas, ¿no? El PSOE ha subido a 2, Compromís ha bajado a 3, tenía 6. Eso es lo que me refería. Y han bajado a 3. Entonces yo creo que el voto de Compromís se ha repartido un poco se ha ido pues de haber ido bastante al PSOE. No entiendo muy bien esa relación. O no, yo creo que nos ha sorprendido a todos que pensábamos que las municipales, a pesar de haber sido un mes después de las locales y de las nacionales, pensábamos que bueno, en clave municipal siempre se vota
algo distinto. Y yo creo que al final la gente ha votado otra vez por el tema del voto útil y con el miedo a la extrema derecha, ¿no? Yo creo que es lo que ha pasado y que nos ha podido sorprender un poco a todos. Entonces, bueno, pues en el caso de Alboraya te digo que queda confeccionado así. Las compañeras de Podemos no han entrado en el consistorio, que también se presentaban. Y bueno, pues queda conformado con PSOE con 9, Ciudadanos tiene 4, Partido Popular 3, que también ha bajado, Compromís 3, Vox 1 y bueno, y Esquerra Unida pues ahí peleando para ser la voz de izquierdas de verdad en el Ayuntamiento de Alboraya. Y yo creo que más o menos la tónica ha sido esa, ¿no? En el resto de municipios un poquito pues la fuerza más votada, quitando en algunos casos que sí que bueno, pues ha habido alguna cosa rara. Pues eso, y luego tenemos los casos, pues, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Que tenemos ahí al PP, a Ciudadanos y a Vox, como en Andalucía, pues que ya veremos a ver cómo nos van sorprendiendo, pero que nos van a dar tardes de gloria, como se suele decir, por desgracia. Toni, Rafael, Petra, de este tema, què voleu dir? Toni estava també content de com ha quedat l'Ajuntament. No, sí, nosotros sí. Ell no satisfecho, no presentava, però... Profundamente satisfecho. Sí. No, pero te vas a hablar de Alfafar. No te vas a hablar de Alfafar. Es que es un... A veure com te diria jo. És com una metàfora de lo que és el capitalisme. Alfafar és una metàfora molt clara de lo que és el capitalisme. Alfafar té el polígono comercial troba que més gran, o dels més grans, vamos, bien qualificat, no sé si era el més grande o tercer o cuarto en el rànquing, però molt bé, dels polígonos comercials. Vull dir, ja sabes, no, ahí está de tot. Yo no me sé ni las siglas, una cosa de todo, ¿eh? Lo que quieras ahí lo tienes. Bueno, aleja un polígono comercial que no té res a veure en lo que és la població, els nuclis de població, està tan lluny o tan a prop com podia ser de València d'un altre poble, però suposa que com que està en el terme municipal d'Alfafar, pertany a Alfafar. I té tot aquesta part del desenvolupament del capitalisme. I té l'altra part, la cara oscura de la luna, és a dir, a 2 quilòmetres d'on està la població, tens un barri d'un quilòmetre quadrat, on viu pues, un 40-50, segons com facis l'enquesta, 40-50% de la població del conjunt del municipi, en un quilòmetre quadrat, allí posat, encaixonat entre dos pobles que no tenen res a veure en Alfafar, són dos pobles diferents, Massanes i Benetússer, i 2 quilòmetres més tard, unes vies del tren, una carretera, una gasolinera i, com diguem nosaltres, 1000 anys d'història. Que nosaltres neixem en el 60, producte de la immigració del 60, i el poble d'Alfafar era una alqueria quan els romans ja era una alqueria, ja existia, ja el bisabuelo del bisabuelo del bisabuelo del cabró que n'hi ha ara ja estava allí. Claro, perquè ja era un nucli de població. Clar, i dius, hosti, és això. Això és el capitalisme. És dir, per un costat tens una història que respon a la globalització, a milers de persones anant allí, consumint, comprant-se coses que no li fan falta per res, i abans que les porta a casa ja s'han mig trencat, tal, però ells han ido a Ikea i són felices, o han estat tot el dia en no sé quina cosa. Una cosa impressionant. I després tenim en les afueras los habitantes de l'Estat Ràdio que no agafem ni l'autobús per anar a València. Bueno, jo tinc que demanar permís cada vegada que vinc així, puc anar, tal, perquè tenen por, perquè que me passe alguna cosa. Vull dir que, clar, és que no hi sí ni per agafar l'autobús per anar a València. Vull dir que a nivell d'aïllament, és en sèrio, llevant... Bueno, n'hi ha una part de la població que sí, no vaig a dir tot el barri, però per almenys 2/3 del barri, si ho pensem, abans d'agafar el bus. Vull dir, en aquesta situació, no, és... Diu, vale, elecciones, claro, es que ni ha que contextualizarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? El PSOE va a estar guanyant, va a estar administrant el poble pues, desde las primeras elecciones, desde el 77 hasta el 2011. Entonces, se va a constituir una cosa híbrida, así, rollo como digo en Andalucía, institución y partido al mismo tiempo. No n'hi havia una diferència, era l'Ajuntament i qui gestionava l'Ajuntament. En aquell moment era el PSOE. Després s'adonaren que donaria igual, però bueno, era el PSOE, i 30 anys de PSOE, i això existís. Vull dir, aquesta organització mescla partit-ajuntament existís, té el seu desenvolupament, la seva àrea d'influència, la seva població que li vota i tal, és dir, que la té somesa
i crea aquest model. Front a això no se crea ningun altre tipus d'organització política, sindical, religiosa, social, lo que siga. Bueno, estem ahí, els quatre locos que estem en el barri, però en fin, nuestro reino no es de este mundo. Vull dir que no competim en això. Realment se imposa aquesta organització com l'organització que vertebra i que té que resoldre els problemes de la... Clar, si se doneu, encara que se suposa que estem en una societat democràtica, això és el dibuix d'una societat totalitària total, on hi ha un... No? I tu, sobre aquesta base, parles, deixes de parlar o discutixes una cosa o una altra. Què ha passat? A partir de l'11 el PSOE cau i entra el PP. Però les condicions són les mateixes. I estos el que han fet ha sigut, no ha entrat un PP, ha entrat un PP en el fons molt roïn, però un PP que el que ha fet ha sigut fer la calcomonia, la fotocòpia mal feta del tipus de política del PSOE. És dir, les empreses que se contraten per fer coses d'estes de la setmana de la salut, la setmana de la participació, el dia de l'immigrante, el no sé què, no sé quanto, són les mateixes que podia fer el PSOE. Els colorets de quan fan un dibuixet d'esto, mira que bien está nuestro ayuntamiento, cuántas concejalías tiene, són els mateixos que podien fer perfectament del PSOE i se venen com una gent, bueno, pues moderna, una derecha tal, una cosa interessante. Això el que fa és que constituís, per una banda, per la banda de la població que la tenen sujeta per les ajudes, per el clientelisme, vamos, el clientelisme, el caciquisme urbano, el caciquisme d'avui en dia, que no és el caciquisme basat, perquè si no teniu camps com en Andalusia, però és el caciquisme igual. Este és per el tipus d'ajudes, i per ahí, i per un altre costat, a una altra part de la societat, bueno, te vens com una cosa moderna, no com una cosa super antiga, tal. De fet, l'alcalde que tenim és un xaval jove, un xaval que ha vingut de fora, vull dir que no tenim ahí un pavo en la cara de Franco, i no, és gent que... I en això aconsegueixen, encara que tenen menys vots que els partits d'esquerres, però per la forma electoral, al final tenen més consellers. I esta vegada va ser la tercera vegada que tenim a l'alcalde que tenim, i bueno, ja veurem què passa, perquè estan muy creciditos, estan muy creciditos, i jo no sé, ese es el meu poble. Ahí queda. Rafael, ¿qué decimos de todo esto? ¿Yo qué quieres que te diga? Si aquí en Valencia nos dieron tal hostia que todavía tengo la cara vuelta del revés. ¿Qué quieres que te diga? Aquí, a ver si esta tarde tenemos asamblea en la Morada, a ver si pactamos entre nosotras y nosotros algo, que ya veremos. Está por ver. No sé, yo ahora mismo como estoy tan fastidiado por lo de aquí, pues para distraerme estoy un poco estupefacto con lo de Baldoví y sus propuestas de que sean Errejón y Carmena que entren en el gobierno. Como independientes, ¿no? Como independientes, yo alucino, de verdad, estoy... En fin. No sé lo que va a pasar. Estamos hablando de pactos y puntos suspensivos y efectivamente la cosa va de puntos suspensivos. En el gobierno, pues Pedro Sánchez pactará con quien haga falta para seguir. Eso no hay duda. Y si tienen que dar ministerios, los dará. Ahora, si él por él fuera con Ciudadanos. Eso vamos de cabeza. Es lo que está pidiendo Europa y lo que está pidiendo aquí la patronal. Y en Valencia, ¿qué quieres que te diga? En Valencia, pues bastante tienen el PSOE y Compromís, a ver si se ponen de acuerdo, que la llevan bonita, por cierto. Esta mañana Ribó le había dicho a Susana que no iba a... A Sandra, es casi Susana, pero sí. Sandra. Se me iba ya a la gran lideresa andaluza. Quería una vicealcaldía, Sandra. Que no iba a haber vicealcaldía, así que en principio iba él solo a gobernar en solitario, ¿no? Aquí estamos... Es que se lo ponemos a huevo a toda la mente. Es una cosa, nuestro es vicio, Nos damos vicio. Mira que nos damos una y otra vez y nada, que no aprendemos, ¿Cómo nos va la marcha? Si no nos dan de fuera, ya nos damos nosotros. Por eso no hay problema. En fin, yo qué sé lo que va a pasar. Yo lo que creo que es prioritario que el trifachito no gobierne. Y en este sentido, si yo me tengo que bajar a los pantalones, me los bajo. Pero que el trifachito no gobierne. Porque es tela. Sí. Es tela, la amenaza es terrible, de verdad, yo estoy, perdona que lo diga, estoy acojonado, y porque me recuerda mucho tiempos pasados muy fastidiosos, y esta peña lleva el mismo discurso, el mismo lenguaje y tiene la misma cara. Es que además, yo creo que hay veces que nos ponemos en la situación ya peor, en lo último, ¿no? En aquello de Hitler cuando acababa con los judíos, tal, pero no nos ponemos en la previa.
¿Y cómo empezó? Y la todo previa es lo eso? que estamos lo que viviendo está ahora. pasando. La previa es eso. O sea, la previa es esto. sea, Entonces estamos en el 27 Sí. en aquel momento. Hitler estuvo considerado durante mucho tiempo como un payaso. Como Abascal, nos reímos a Abascal con su caballo, un payaso, ojito. Ojito con los payasos que son muy peligrosos. Petra, ¿qué decimos Poco de, más de se esto? puede decir, que vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los casos. Que tengo, o sea, yo quiero, llámame confiada, pero yo tengo más o menos claro que aquí el tripartito no va a gobernar. Y es más, creo que se van a estampar, que va a venir bien que se vean la representación que ha sacado, que se vaya viendo el desarrollo que hacen, y en las próximas no se comen nada. Pienso o quiero pensar, esperemos. Toni, que te ves pensant cara al micro. Sí, piensa que era mito. No, yo creo que eso es que esperando, no vi una obra de teatro y esperando a no sé quién, esperando a Godot, pues esto es. Yo creo que estén en una situación de esperando qué va a pasar. No tienen autonomía propia para modificar la realidad que tienen. Entonces, lo que pasa es que dependerá de la realidad política en la que tienen que nadar. Es decir, dit de otra manera, si ara mos ve en menos de 2 anys una situació de crisis pareguda a la que vam passar en el 2011, eso se lo lleva todo por delante. I tindran que improvisar un altre model, una altra història. Si resulta que no, que continuen tot bé, en una situació estabilitzada, no s'arriba a una contradicció massa forta internacional i tot va bé, pues la gran esperança de la socialdemocràcia europea, si el senyor Sánchez, pues serà triomfador aquí i en Europa. Però com la cosa no siga aixina, pues segurament dona igual que posen de ministre d'acompanyante a la senyora Carmena, com si ponen al niño de oro, poden posar a qui vulguin. El camarón que no se mueve se lo lleva la corriente. Vull dir que anem... Bueno, de fet, és que ja sabem el que passa quan això. La gent no se va posar... Una part de la gent passarà, dirà, ahora sí que no me creo nada de nadie, i passarà de participar en el mecanisme de representació electoral, i una altra gent que no té clares posicions dreta-esquerra, pues votarà a l'altre. Si està en un pole uno de dreta, pues votarà a l'esquerra. Si està a nivell estatal, està el senyor Sánchez, pues buscarà a la dreta, o al revés. O si Sánchez no està i ha caigut ja, pues buscarà el... Però per mecanisme de reflex electoral, de mecanisme, no? Com el que compra la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, no? Perquè això funciona en el mercat i són regles de mercat, i això funcionarà. Trobe. Altra cosa és lo que quede de ahí, és dir, la capacitat que això dona o l'espai que això dona per a l'organització de moviments socials, que n'hi hagi una texta... Això ja és una altra moguda, però si l'anàlisi el remetim al pòquer electoral pues jo crec que és que depèn molt de la situació externa. No va a depender tant de les mesures que ells puguen fer y de las respuestas. O sea, si viene otra vez una crisis dura como la que pasamos, la derecha, por supuesto, va a triunfar. O sea, eso tenerlo claro. Claro. Pero que no. Pero es que estamos en el mundo, pero si ya no es una cuestión de que lo que nosotros hemos agradecido, que estén en un mundo on se está donando una guerra comercial en estos momentos entre China y Estados Unidos, que claro, que con que no te armes de muertos, claro, es todo como si fuera por WhatsApp, ¿no? Te envío un WhatsApp, boom, madre mía lo que te haría si no fuera un WhatsApp, fuera otra cosa. Y el otro vais a... sí, pues vas a ver tú, tal. Pero es igual. Pues fa poquet defensant una cosa d'estes de, mira, com el Huawei que tinc jo, una cosa d'estes, entrant els xinos se van encargar tota la bolsa de Nova York. Vull dir, però així per la cara, tots els valors van... I ells mateixos la recuperaren perquè com que tenen més pasta que els altres de la pròpia rotllo, posen i te'l tiren i te'l posen. Però unes situacions... Pero si los chinos tienen la mayor parte del dinero de todos los estados, o sea, pues no solo nuestros, sino de todos. Claro. Claro. De Estados Unidos principalmente. Tienen una deuda que flipa. Claro. Tienen una deuda con ellos increïble, con lo cual... Y no el sé puerto del Pireo. Claro, i els altres posant-li... El pillau detrás nos va a meter en una que no... I nosaltres posant-li barquets ahí en el Golfo Ixe que tenen, el Golfo... Barquets, allí, al costat d'Iran. Veixes tu el desastre que se podia muntar, però no tenien consciència. El moment, per exemple, de la crisi de los misiles, la famosa crisi dels misiles, tot el món tenia consciència que s'estava jugant, en el món tots estaven cagats, i la influència que poden tindre moviments, organitzacions, partits i tal, era paremos màquines, que esto se va a liar. En estos moments hi ha una situació, no dic igual, però relativament pareguda, d'enfrontament nuclear i de guerra total entre Iran i Estats Units,
y pasen por ahí, como si no quitamos la fragata, Nos importa que no vamos a tener no pasa repuesto nada. para los móviles. Claro, nos importa eso. Eso ¿no? es lo que nos sí, importa. Sí, la preocupación es, hostia, ¿qué va a pasar con mi puto Con mi móvil. Que no voy a... Sí, sí. Claro, y Que digo, no voy a poder actualizar el Facebook. claro, no, me voy a quedar sin cosas de... Claro, es que Es increíble. però és així, claro. I estem en una jugada de sector. Per això jo dic que ja no és una qüestió de lo que ens agrada a nosaltres o no ens agrada què va passar. És que això té un preu. I aquest preu, com sempre, lo paga el més tonto. I en este baile, ¿qui és un dels més tontos? Pues la famosa vieja Europa. I dentro de la famosa vieja Europa, qui són els països que pot ser que toquen més? El famoso sur d'Europa, o no? Pues és que està qüestió de temps. Pot ser ara, se pot aguantar 4 anys, jo no dic res, però vamos, per això Dios, quan parla, lo dice claro, PSOE y Ciudadanos. Si el Ciudadanos de ara ja no le servís perquè podia ser que el gran actor s'hagi passat de rosca i n'hi ha que canviar-lo, podria ser que l'organització que avui tenen per Ciudadanos ja no servisca, però perquè s'han passat tant, no? Ahora podria ser, bueno, pues inventaran un altre Ciudadanos que provinga a lo millor un poc de Podemos, un poc d'una altra cosa, però s'inventaran algo que le servisca per a fer de muleta, per a complementar una part que el PSOE necessita. Filtra una foto del actual dirigente bebiendo Red Bull y ya está, Claro, y bueno, fuera. Si el PSOE pacta No, con la Ciudadanos, creatividad- le va a la pasar creatividad factura puede para ser. las siguientes elecciones. Si el PSOE pacta con Ciudadanos, le va a pasar una factura grandísima a la siguiente. Estará Claro. gobernando 4 años, pero Pues olvídate. Ábalos está ese es jugando a el eso juego muy del fuerte. naipe. Muy Es que Ábalos últimamente lo veo ya así un poquito despistado, ¿no? Y No, que, no, y ese que cambia. despistado. Por desgracia, y despistado, que ¿no? cambia- pues, por lo Despistado menos no, parece. Calcula muy es bien. uno de sus No, virtudes ni Por defectos. desgracia no, calcula No, muy es que bien. ha metido la gamba un par de veces y yo no me lo creo que meta No la por mete, eso. no la mete. No la mete, no. Pero entonces está haciendo ver como, no sé, veo ahí Él veo un movimiento incluso, raro y se ha en hecho Ábalos. público, que no estuvo cenando el otro día con el tío de la COE. Y al día siguiente el de la COE presionando a Rivera para que pacte con el PSOE. Sí, es que aquí 2 y 2 son Sí 4. está todo. Y el tema, yo de si el PSOE llega a pactar con Ciudadanos, el hecho de que le pase factura en las próximas elecciones, no lo tengo tan claro. Ellos tienen el poder mediático, lo tienen ellos. Entonces, el discurso que intentarían calar, yo creo que a la gente se le podría olvidar en 4 años perfectamente. Que va, si No sé. habría un despliegue mediático aplaudiendo el acuerdo por que daría responsabilidad miedo. democrática Daría y para evitar miedo. nuevas elecciones, que bueno. Pero la ciudadanía no. La ciudadanía no, porque Ciudadanos ha jugado a pelearse a ver quién es más de derechas. Se le ha visto ya mucho el Se le ha plumero, visto le ha mucho visto. el plumero y ha dicho cosas animaladas muy grandes. Que la gente, quiero pensar que lo tendría en cuenta. Que no se nos olvide que aquí en las elecciones autonómicas arrasaron. A pesar de todas esas burradas, a pesar de todo eso, yo os digo que yo con Aquí tenían el un- armamento mediático. Aquí tenían a un grande de candidato. Sí, no, bueno, tenían muchos Tienen grandes su de público, candidatos. Tienen su público. Sí. Y luego está eso, si en un momento dado... Hombre, a mí que salga el de la COE públicamente apostando por eso me parece muy significativo. Y si se ponen tontos, Sí, yo- lo mismo creo que se cepillan a Rivera, pero Sí, así. no, sí, llega un momento determinado y para ellos se lo tienen No tienen acabar con problema. él. Ya te digo, Eso. foto, el tío Lo que bebiendo Red comentaba- Bull y... Claro, lo que comentaba el que igual sacan otros ciudadanos, ¿no? Se cepillan a Rivera, 4 caras visibles y ya lo tenemos. A veremos que el Vice está por ahí. No- Por eso. Bueno, Antonio Luises Vainas Tocones. Tenemos que acabar la tertulia. No sé si voleu afegir algo més, si teniu alguna convocatòria per ahí que donar. Recordem la de l'acte homenatge a Valentín González el dimarts 25 de juny a les 8 de la vesprada al passatge Valentín González Ramírez al Mercat d'Abastos, acte d'homenatge i d'inauguració del monument en record d'este company assassinat per la policia fa 40 anys. Alguna convocatòria més? Doncs acabem ja amb Rafael Juan, company, periodista, company de Rusafa Ràdio, Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, Marta Martín des d'Esquerra Unida d'Alboraya i Petra Rabadan, companya de la CGT València, secretària de la dona de la CGT València. Salut, fins la propera.
Petra, la otra ya no... Igual te toca volver a empezar, pero ya no por nueva. Salud. Salut, una abraçada. Salut. Salut. I jo m'acomiade fins, esta vegada fins dimarts, que tornarem al directe així, a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Dilluns tindreu més programació també de Lliure Directe, de Ràdio Clara, però enllaunada. Vos deixem de seguida amb la segona edició de l'Espai És lo que hay. Salut i fins dimarts. Thank you.